Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana pasada. Crecimiento desigual a nivel internacional. Elecciones presidenciales y legislativas en Uruguay. Revés electoral en Japón. Corea del Norte envía efectivos a Rusia. Israel vuelve a atacar a Irán. Adquisición estratégica de Emiratos en Alemania. Daniel Chapo, nuevo presidente de Mozambique. Autorizada una nueva mina de litio en Nevada, Estados Unidos. Comenzamos este repaso fijándonos en el Fondo Monetario Internacional, que calcula en la última actualización del World Economic Outlook que el ritmo de crecimiento de la economía mundial en el presente año será del 3,2%, una cifra similar a las previsiones publicadas en abril y en julio. Ahora bien, a nivel regional, las estimaciones han variado respecto a las anteriores ediciones. En concreto, el FMI prevé un crecimiento mayor de lo esperado inicialmente en Estados Unidos, un 2,8%, así como en las economías emergentes de Asia, un 5,3%, sustentado este último en el dinamismo de las industrias vinculadas a los semiconductores y a los componentes electrónicos. Por el contrario, el aumento del PIB será menor de lo previsto en la eurozona, donde solo se espera un 0,8% de crecimiento, lastrado por las dificultades que están atravesando algunas de sus principales economías. Y en China se espera un crecimiento del 4,8% debido a la debilidad de la demanda interna. También ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento de la región de Oriente Medio, hasta el 2,4%, como consecuencia de las interrupciones en el transporte marítimo, y en África subsahariana, donde se reduce al 3,6% como resultado de los efectos provocados por la formación de eventos climatológicos extremos. Para el próximo ejercicio, el FMI calcula que la economía mundial volverá a registrar un dinamismo similar, en torno al 3,2%. Por otra parte, el informe destaca la moderación de las presiones inflacionistas. En el último año, la variación de precios se ha moderado en un punto porcentual hasta el 5,8%, favorecido por el abaratamiento de la energía. El proceso de desinflación ha sido más pronunciado en los países desarrollados, en muchos de los cuales la variación de precios se sitúa ya dentro del rango objetivo. Ahora bien, el FMI advierte que algunos riesgos podrían alterar la moderación de la inflación. Entre ellos destaca la posibilidad de un incremento del precio de las materias primas y los efectos desfavorables que provocaría una intensificación de las políticas proteccionistas en las cadenas de valor. Seguimos este repaso en Uruguay, donde el izquierdista Frente Amplio fue la fuerza más votada en las elecciones presidenciales legislativas celebradas en Uruguay el pasado 27 de octubre. Su candidato, Yamandú Orsi, obtuvo el 43,9% de los votos, pero no alcanzó el 50% necesario para hacerse con la presidencia. Por ello, deberá enfrentarse el próximo 29 de noviembre al oficialista Álvaro Delgado, del Partido Nacional, quien logró el apoyo del 26,7% de los votantes. La segunda vuelta promete ser reñida, ya que Delgado intentará consolidar su posición formando una coalición con el respaldo del Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el reciente creado Partido Constitucional Ambientalista, lo que le sumaría alrededor del 47% de los votos frente al 44% de la izquierda. En cualquier caso, los uruguayos deberán escoger entre dos opciones de corte centrista, con candidatos que comparten estilos y prioridades similares en varios temas clave, con una clara apuesta por la estabilidad y los cambios graduales. Sin embargo, mientras el Frente Amplio de Orsi enfatiza políticas redistributivas para reducir la desigualdad, Delgado y el Partido Nacional apuestan por fomentar el crecimiento económico para reducir la pobreza. En las elecciones parlamentarias, el FA obtuvo 48 de los 99 escaños de la Cámara de Representantes y 16 de los 31 en el Senado, consolidándose como la fuerza política con mayor representación, aunque sin mayoría en el Congreso. Además, también se votaron dos referéndums constitucionales. El primero, respaldado por los sindicatos, proponía reducir la edad de jubilación, aumentar los pagos y transferir los ahorros gestionados de forma privada por los uruguayos a un fideicomiso administrado por el gobierno. El segundo se refería a permitir allanamientos policiales nocturnos en los hogares. Ambos fueron rechazados. Y también novedades políticas nos llegan desde Japón. El Partido Liberal Demócrata obtuvo un severo varapalo en las elecciones celebradas el pasado 27 de octubre. La formación conservadora, liderada desde principios de mes por Shigeru Ishiba, perdió la mayoría absoluta, algo que no ocurría desde hace 15 años. En concreto, el PLD y su socio de coalición, Komeito, obtuvieron 191 y 24 escaños respectivamente, lejos de los 233 asientos necesarios para controlar la Cámara Baja. Por su parte, el principal partido de la oposición, el
Partido Democrático Constitucional, liderado por el ex primer ministro Yoshihiko Noda, logró 148 escaños, un 50% más en comparación con los anteriores comicios, con una campaña centrada en los escándalos de corrupción que involucran a varias secciones del PLD. El dato de participación fue del 53,8% y es uno de los más bajos de la serie, lo que ha puesto en evidencia la desafección de parte de la ciudadanía, especialmente de la población joven, como consecuencia de los casos de corrupción, del estancamiento económico y del incremento del coste de la vida. El resultado de los comicios dibuja un escenario de incertidumbre. El PLD tendrá que obtener el apoyo de partidos ideológicamente distintos para poder gobernar, un frágil equilibrio que dificultará la legislatura y la aprobación de reformas. Y mientras tanto, crece la tensión en la guerra de Ucrania. Hasta 12.000 soldados ha enviado Corea del Norte para apoyar a Rusia en el frente de Kursk. Así lo han confirmado fuentes de la OTAN, de los servicios de inteligencia surcoreanos y también estadounidenses. Mientras que Seúl y Kiev habían denunciado anteriormente el envío de tropas norcoreanas a Rusia, se trata de la primera vez que Washington corrobora dicha información. Según la información que ha trascendido, las tropas se estarían entrenando en instalaciones militares en el este de Rusia, pero no está del todo claro si entrarán en combate en Ucrania, pese a que es el principal escenario con el que se trabaja. Otras fuentes confirman el traslado de unos 2.000 soldados norcoreanos que ya habrían concluido su entrenamiento en territorio ruso y estarían siendo trasladados al frente en Ucrania. La implicación directa de Corea del Norte en el conflicto supondría elevar un nivel más la estrecha cooperación militar que mantiene actualmente con Rusia y tendría consecuencias importantes para la seguridad en Europa y en el Indo-Pacífico. Las exportaciones de misiles y millones de proyectiles de artillería de Pyongyang a Moscú explican en parte los recientes avances de Rusia sobre el terreno. Sin embargo, el despliegue de unidades militares supone la primera incursión del ejército de un país extranjero en este conflicto. Y también preocupación nos llega desde el conflicto en Oriente Medio. En la madrugada del pasado 26 de octubre, Israel llevó a cabo el anunciado ataque contra Irán, en represalia a los cerca de 200 misiles balísticos lanzados por Teherán contra territorio hebreo el 1 de octubre. Las Fuerzas Armadas israelíes señalaron que se atacaron instalaciones militares, principalmente plantas de producción de combustible sólido para misiles y sistemas de defensa antiaérea. Según la información publicada en algunos medios, los bombardeos fueron efectuados por un centenar de aviones de combate F-15, F-16 y F-35 que se adentraron en el espacio aéreo de Irak y de Siria. Las imágenes por satélite de las instalaciones alcanzadas parecen indicar que los sistemas defensivos iraníes no fueron especialmente efectivos, interceptando el ataque. A pesar de la preocupante escalada de las hostilidades, no se materializó el escenario menos deseado, dado a que no fueron atacadas instalaciones nucleares e infraestructuras petroleras, una posibilidad que hubiera desencadenado consecuencias difíciles de anticipar. Tras estos acontecimientos, el grado de inestabilidad en la región dependerá de la respuesta que decida llevar a cabo Teherán, siguiendo el principio de acción y reacción. En el discurso público realizado el día posterior, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, aseguró que las autoridades, en referencia al estamento militar, decidirán la manera de demostrar a Israel la fuerza y la determinación del pueblo iraní, una medida que debe hacerse, según dice, buscando lo mejor para la nación. El contenido del discurso, que excluyó la promesa de una represalia inmediata al ataque, parece indicar que Teherán se estaría inclinando hacia posiciones más moderadas, lo que aleja la posibilidad de que se cumplan las previsiones más preocupantes. En cualquier caso, conviene recordar que, dados los inesperados acontecimientos que se han sucedido en el último año, ningún escenario debe excluirse. Y esta semana toca hablar también de la adquisición estratégica de Emiratos Árabes Unidos en Alemania. El 25 de octubre comenzó el periodo de aceptación de la oferta pública de adquisición de la compañía química alemana Covestro por parte de la empresa Abu Dhabi National Oil Company. La adquisición, valorada en 14.700 millones de euros, supone la mayor operación corporativa llevada a cabo por Emiratos Árabes Unidos en el mercado europeo. El acuerdo incluye además la inyección por parte de ADNOC de 1.200 millones de euros mediante la suscripción de una ampliación de capital. La empresa germana, nacida en 2015 tras la escisión de Bayer, es uno de los mayores productores de poliuretano, un material utilizado en electrodomésticos y aislantes, y de policarbonatos, que es un plástico ligero y resistente fundamental en la industria del automóvil. La compra de Covestro se enmarca en la ambiciosa estrategia emprendida por Emiratos Árabes Unidos para modernizar y diversificar su economía. En el ámbito industrial pretende, entre otros, convertirse en uno de los principales actores del sector químico, extendiendo su actividad a lo largo de la cadena de valor y aprovechando la ventaja que le otorga sus formidables recursos de hidrocarburos. Cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, en torno a 110.000 millones de barriles. Para ello, ADNOC prevé invertir más de 138.000 millones de euros entre 2023 y 2027.
Y de Emiratos nos vamos a Mozambique. Después de 2 semanas de protestas y alegaciones de fraude, Daniel Chapo, el candidato de Frelimo, ha sido declarado vencedor de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 9 de octubre, con el 70,67% de los votos. Según la Comisión Electoral, su principal oponente, Venancio Mondlane, un independiente que se ha presentado por Podemos, partido optimista pelo desenvolvimiento de Mozambique, obtuvo un 20,32% y el candidato de Renamo no llegó al 5%. Frelimo, que lleva al frente del gobierno mozambiqueño durante toda su andadura independiente, también ha salido reforzado de las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar simultáneamente. Aumentó el número de escaños de 184 a 195. Podemos pasa a ser el principal grupo de oposición con 31 escaños. Las elecciones tuvieron una amplia participación, pero tanto la oposición como los observadores han denunciado numerosas irregularidades. Mondlane habla de fraude masivo y ha rechazado los resultados oficiales. Se han producido manifestaciones y duros choques con las fuerzas de seguridad en Maputo y otras ciudades, especialmente tras el asesinato de 2 colaboradores de Mondlane. Uno de ellos era el portavoz precisamente de Podemos, el otro el abogado que preparaba las alegaciones contra los resultados electorales. Podemos ha interpuesto un recurso de apelación ante el máximo tribunal del país, solicitando un nuevo recuento de votos, pero es improbable que las denuncias de fraude prosperen en los tribunales. En cambio, sí que es muy posible que el clima de violencia persista. Y finalizamos en Estados Unidos, donde el Departamento del Interior aprobaba el pasado 24 de octubre la construcción de una mina de litio en el desierto de Nevada, a medio camino entre Reno y Las Vegas. La mina, operada por la empresa australiana Ioneer, tiene capacidad para producir litio para unas 370.000 baterías al año, lo que cuadriplicaría la producción estadounidense una vez haya finalizado la construcción del proyecto, prevista para 2028. Se trata de la primera mina de litio aprobada por el gobierno de Joe Biden, con la que pretende competir con el dominio de las empresas chinas en la cadena de suministro de este mineral. China concentra más de 2/3 de la capacidad mundial de refinado. Estados Unidos cuenta con unas importantes reservas de litio en el suroeste de Arkansas, entre 5 y 19 millones de toneladas según el Servicio Geológico de Estados Unidos, por lo que tiene capacidad para competir con Pekín. Hasta ahora los productores occidentales han enfrentado dificultades para competir con sus rivales chinos en la producción y refinado de minerales críticos debido a un mayor coste de extracción, reglamentos más estrictos y la oposición de los grupos ambientalistas. La extracción y el procesamiento de litio presenta un fuerte impacto medioambiental, ya que precisa de grandes cantidades de agua, energía y el uso de productos químicos tóxicos. Sin embargo, los organismos reguladores estadounidenses, tras 6 años de revisión, han trabajado con la empresa para minimizar el daño en las especies protegidas de la región. Esto les da luz verde para la construcción de nuevas fuentes de aprovisionamiento que podrían desafiar el dominio de China en este sector. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.